día más ha permitido estar aquí en su casa. Esto es un motivo de mucha alegría, de mucho gozo. Amén, es verdad, Señor. Porque hay muchos que no han despertado en esta mañana. Es verdad, Dios mío. Se han quedado postrados en sus camas y no han podido ver la luz de este día. Pero nosotros somos afortunados en esta mañana, por eso estamos aquí, para poder agradecerle, para poder darle la gracia que su mano poderosa ha estado sobre nosotros esta noche, este día, el día de mañana y siempre. Siempre y cuando nosotros andamos según lo que está escrito. Porque no hay otra manera, querido hermano, que la poderosa mano del Señor y su mirada no sea apartada de nosotros, sino solamente cuando andamos según lo escrito. Amén, es verdad. He estado predicando ayer, Pastor Mark, del monte, que tenemos que subir al monte. A veces es literal, hay que subir al monte, Necesario. porque ahí en la intimidad, en la naturaleza donde Dios ha creado, Amén. ocurren cosas. Amén. Y muchas veces tenemos que cerrarnos en nuestra habitación, solos con Dios. Esto significa ir al monte. ¿O creéis, queridos hermanos, que solo esto lo que estamos haciendo el día de hoy, en esta mañana, es suficiente para nosotros? Aleluya. Venir a escuchar la palabra del Señor e irnos en casa, como lo explicó el pastor Mark, que después de haberse gozado en la sinagoga, después de que todos nos gozamos aquí en la presencia del Señor, cada uno se fue en su casa a descansar, quizá a desconectar de lo que habían hecho. Pero el Señor, ¿dónde se fue? El Señor necesitaba más. Se fue al monte a conectar otra vez con el Padre. ¿Crees que es suficiente si nosotros venimos solamente aquí y luego una semana desconectamos del Señor, de su presencia, de sus asuntos, del camino que hemos tomado a seguir? ¿Crees que es suficiente, queridos hermanos? ¿O hay algo más? Aleluya. Yo creo que hay algo más. Hay que ir al monte, como estaba diciendo ayer el pastor, todos los días. No solamente esperar miércoles por la tarde, y aunque aún así no hay participación. No esperar solo los viernes y aún así no hay participación. O los domingos, sino todos los días, queridos hermanos. Como decía el pastor, que Él no nos ha llamado a venir a las iglesias. Esto que vienes hoy aquí no te da la garantía, querido hermano, que tú estás salvo. Vienes aquí a pasar un rato. Pero lo importante es después, si subes al monte, como decía el pastor. Hagámonos esta pregunta a nosotros. ¿Subimos después al monte o no? Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, a ver lo que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Abre tu Biblia en Hebreos 5. Vamos a leer desde el versículo 8 adelante. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nosotros y tome el control de todo lo que se hable, Señor, de todo lo que se diga, Señor, en esta hora, Señor. Habla tú, Señor, a tu pueblo, Señor, porque esto obra, Señor. Utilízanos, Señor, como vasos, Señor, para poder llegar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura así: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, versículo 8. Aunque era hijo, por la obediencia, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era el hijo, tuvo que padecer para aprender la obediencia. Yo hago una pregunta el día de mañana. ¿En qué hemos padecido nosotros? Aleluya. Para poder haber alcanzado la obediencia en el Señor. ¿En qué has padecido tú, queridos hermanos, en esta mañana? ¿Qué es lo que has padecido tú para poder llegar a entender la obediencia de Cristo?
Para poder aprender la obediencia debemos de sufrir, dice la palabra del Señor. Ser cristiano es sufrimiento, queridos hermanos. Ser cristiano es ir a la cruz todos los días de nuestra vida. Ser cristiano no es sentarte aquí en la iglesia y escuchar la palabra del Señor, teniéndolo todo, todos los beneficios, que muchas veces primeramente venimos por los beneficios del Señor y luego, si hay tiempo, buscamos su reino. Así no se va, así no se alcanza obediencia, queridos hermanos. La obediencia se alcanza a través del sufrimiento, a través del padecimiento, porque él, aún estando hijo, dice que tuvo que padecer en la cruz para poder aprender la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Vemos que si nosotros sufrimos y aprendemos a la obediencia a través del sufrimiento, entonces cuando nuestra vida viene a perfeccionarse. Porque Él vino a dar salvación a todos aquellos que no obedecen la palabra del Señor. Queridos hermanos, muchas veces venimos todo este tiempo desde que hemos empezado aquí con la gracia del Señor en esta iglesia, en este local, venimos predicando el arrepentimiento. Y eso no está mal porque está en la palabra del Señor, porque sin arrepentimiento no podemos venir a ver al Señor. Amén. Pero no es todo, querido hermano. Amén. Después del arrepentimiento hay algo más. No podemos llegar a ver al Señor solamente con arrepentirnos, sino hay que obedecer. Si no obedecemos, queridos hermanos, a la palabra del Señor, aunque nos hemos arrepentido, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque vemos que Cristo dice que vino a salvar a todos aquellos que obedecen la palabra del Señor. Entonces es necesario que nos arrepentamos y luego obedecer a la palabra del Señor. Porque si uno se arrepiente de corazón, queridos hermanos, la perfección llega en su vida. Porque eso no es de nosotros, es de Él. El quien pone la perfección en nuestra vida es el Señor, a través del arrepentimiento, a través de la cruz. Porque si no hay cruz, no hay obediencia, queridos hermanos. ¿Cómo vais a obedecer a algo si nosotros no hemos pasado por ninguna cruz? ¿Cómo vamos a entender los misterios del Señor si nosotros vivimos en lujos, vivimos en que no nos falte nada? Mucha gente el día de hoy no vienen a la iglesia por si le falta un zapato o le falta cualquier cosa. Primeramente buscamos lo cómodo, lo nuestro, lo carnal, a vestir este cuerpo, debes de buscar lo espiritual, saciar el alma que el Señor puso en nosotros a través de la obediencia. Primeramente hay que obedecer al Señor y luego las demás cosas. Pero nosotros, queridos hermanos, estamos acostumbrados así. Si no hay coche, pues no voy a la iglesia. ¿Vosotros creéis que Pablo, después de que fue tocado por el Señor y se cayó del caballo, necesitaba más caballo para ir a predicar? La Biblia no menciona que Pablo iba ya en caballo. Dejó caballo, dejó todo. Iba andando a predicar la palabra del Señor. En el día de hoy, si no vienen a recogerme, no voy a la iglesia. Así somos. Esta generación es así, queridos hermanos, cómoda. Que vayamos en sus casas a recogerlos, a traerlos a la iglesia. Como si la salvación fuera por mí. Se van a salvar. Cuando la palabra dice que hay que ir al monte, cada uno. Yo iré al monte por mí y tú irás por ti. Y cada uno tiene que ir al monte por sí mismo. Porque en el monte ocurren todas las cosas, como decía el pastor Mark. Sin monte no hay salvación.
Sin monte no hay transformación. Vemos que Jesucristo toda la noche de rodillas, clamando al Padre, siendo hijo. Y nosotros, queridos hermanos, una hora aquí nos aburrimos. Cuanto antes terminamos, mejor. ¿Para qué? Para ir a hacer nuestros asuntos. Y fue declarado por Dios mismo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Versículo 11 dice así: acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Hay mucho de qué hablar de estas cosas, que la Biblia está repleta de la obediencia del Señor. Se puede hablar de la obediencia del Señor muchísimo, pero hay gente, querido hermano, que no quiere entender el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque dice que está tardo en oír. Está tardo en oír, no le gusta lo que escucha, no le gustan las prédicas, no le gustan las exhortaciones, les gusta solamente escuchar cuando se le, ¿cómo se dice la palabra? Exactamente. Y no nos gusta escuchar la verdad, queridos hermanos. La verdad nos viene mucho cuando decimos que no tenemos que ir allá, que no tenemos que participar de lo que está haciendo el mundo. No nos gustan estas cosas, ¿verdad? Porque qué de malo hay estarte con el enemigo sentado a la mesa y tomarte una cerveza. No hay nada de malo, es verdad, no matas a nadie, no has matado a nadie. Pero es lícito eso delante del Señor. El Señor aprueba estas cosas cuando el Señor nos dice que ni siquiera tenemos que sentarnos a comer con ellos. ¿Cómo que nosotros iremos a participar de lo que ellos están sacrificando? Porque todo lo que están haciendo lo están sacrificando al enemigo. Nosotros no podemos ser partícipes de esas cosas, queridos hermanos. Y si no lo venimos diciendo cada vez esto, pues se nos olvida. Porque el ser humano está hecho así, de olvidar rápidamente e ir haciendo sus cosas. Porque si de aquí predicamos solamente el amor de Cristo, no pasa nada. Cristo te ama, ven, Cristo te ama. Las almas se pierden, queridos hermanos. Si no explicamos que si pecamos, si permanecemos en el pecado, estamos muertos. Vamos a ver lo que dice la Escritura más abajo. Sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros, dice la palabra del Señor, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice la palabra del Señor. Dice que después de tanto tiempo, queridos hermanos, todos nosotros, ya debiendo de ser maestros en la palabra del Señor, después de 20 años de evangelio, hay gente con más años, gente con un poco menos, pero debiendo de ser maestros, todavía necesitamos ser enseñados cuáles son los primeros principios de la palabra del Señor. Qué triste, ¿verdad? Estando 20 años en el camino del Señor, mucha gente todavía no han entendido nada. Todavía no han entendido nada. Todavía están en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no han escuchado la voz del verdadero maestro. No han escuchado la voz del verdadero pastor. Siguen escuchando pastores malos, perros, donde disfrazan la palabra del Señor con sutileza, con palabras sutiles, que llevan a perdición todo aquel que la está escuchando, queridos hermanos. Porque la palabra del Señor dice que tenemos que
padecer para aprender la obediencia. Nadie no quiere padecer en el día de hoy para poder aprender la obediencia. Todos queremos aprender la obediencia con bondad, con bendiciones. Si no hay bendiciones, pues no servimos al Señor. Si no vemos las bendiciones del Señor, pues no venimos a sus pies. Cuando los primeros apóstoles que fueron llamados a predicar la palabra del Señor sufrieron todo para que el día de hoy tú vivas tranquilamente. Ellos lo sufrieron todo, queridos hermanos, para poder la palabra de Dios en el día de hoy sea escuchada por nosotros. Pero ellos padecieron igual que padeció Cristo. Por esto aprendieron la obediencia. ¿Qué padeció Pablo, queridos hermanos? 5 veces dice la palabra del Señor que fue 40 menos 1 latigazos sufrió Pablo. 5 veces le pegaron, 40 latigazos menos 1. Encarcelado. ¿Para qué? Para poder el día de hoy nosotros estar aquí sentando con privilegio escuchar la palabra del Señor. Y por eso, queridos hermanos, nos cuesta aprender la obediencia, porque no somos ni perseguidos, no somos ni pegados, no somos ni injurados, como se dice. Vivimos todavía tranquilos, casa, iglesia, un poco más y ya está. Y no queremos saber nada más allá de la iglesia. No queremos subir al monte. Esa es la palabra, no queremos subir al monte. Porque si vamos al monte, queridos hermanos, ahí sí que hay persecución. Ahí sí que te van a negar. Ahí sí que te van a señalar. Cuando uno sube al monte, es el raro del grupo. Viene a ser el que va camino arriba, cuando todos van camino abajo. Pero solamente cuando subimos al monte. Eso, mira, queridos hermanos, hay mucha gente, se tranquilizan y empiezan a decir que qué bueno es Dios que nos ha puesto en ciudades, ¿no? Nosotros lo hemos dicho muchas veces también. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido nada, queridos hermanos. Vivimos tranquilamente porque no queremos más complicaciones, porque no subimos al monte, por eso vivimos tranquilamente. Y decimos, qué bueno es el Señor que nos ha mandado en este sitio donde hay tranquilidad, donde hay paz. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que no podemos hacer daño, queridos hermanos. Si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, sin subir al monte, como decía el pastor, no hacemos daño a nadie. No molestamos a nadie. El enemigo nos tiene como amigos y no pasa nada. Pero si empezamos a subir al monte de verdad, es cuando van a empezar a pasar cosas aquí en esta ciudad, en esta iglesia, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, familiares, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el Señor demanda de nosotros que seamos la luz. ¿Cómo venimos siendo luz? ¿Siendo igual que los demás? Imposible. Si no nos transformamos por la obediencia de Cristo, no hay manera, queridos hermanos. No hay manera de que nosotros seamos luz en medio de una tiniebla. Hay que ir en el monte para que en nuestras vidas vengan el verdadero Espíritu de Dios. Como siempre decía el hermano, ¿no? Que muchas veces nos llevamos por sentimientos y creemos que este es el Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida. Cuando nos tocamos un poco por una canción o por algo que vemos que ha pasado, porque lo mismo les pasa a la gente afuera, escuchan una música más así, se emocionan, empiezan a llorar, y eso no significa que esta gente allá afuera tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando escuchan una canción mundana y empiezan a llorar, empiezan a caer y empiezan a gritar, ¿esto es el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es mucho más, queridos hermanos. El Espíritu Santo es mucho más. El Espíritu Santo está siempre contigo,
Tú tienes que tener este gozo todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestes. No puedes venir aquí a la iglesia y esperar que te toque el Señor. Tú estás ya tocado. Desde que tú aceptaste el Cristo, ya estás tocado por el Señor. Su Espíritu ya está dentro de ti. Él es quien te guía, Él es quien te exhorta, Él es el quien te da el ánimo. Versículo 13 dice así, queridos hermanos. Dice, pero si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13 dice así, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Cómo no queremos ser conocedores de la palabra del Señor? Si seguimos siendo niños, y la palabra del Señor dice que un niño es excepto de la palabra de la justicia. ¿Cómo vamos a entender los misterios de Cristo? ¿Cómo vamos a entender el misterio de la palabra del Señor? Cuando seguimos siendo niños, después de 20 años de cristianismo, después de 20 años que el Señor nos ha encontrado y nos ha llamado, y nosotros seguimos siendo niños. No queremos aprender esto, no queremos esto, no, esto no, el otro no. Ponemos barreras, ponemos granitas al Espíritu Santo. Esto no es del Señor, esto tal, esto cual, solo lo que nos conviene. Solo los que es lo bueno. Esto es del Señor. Y cuando el Señor te exhorta de aquí, esto no es del Señor, esto es... Y es todo lo contrario, querido hermano. El Señor no nos ha llamado que recibamos bendiciones. Las bendiciones que el Señor te da son espirituales, no carnales, no lujo, no coches, no casas, no dinero. Muchas veces la gente dice, wow, qué bendición de Dios, qué trabajo me ha dado Dios. No, esto es de Dios, yo me voy a poner a orar para que Dios me dé este trabajo, para que Dios me dé un trabajo donde gane más dinero. Ay, qué bendición, mira, Dios me ha dado este trabajo. Esto no son bendiciones del Señor. Pero si esto lo tienen los demás allá afuera, queridos hermanos, las bendiciones son espirituales. Mira lo que me ha dado, qué visión me ha dado el Señor. Esto es bendición, para ver más allá de lo que ven los demás. ¿Por qué? Porque estamos incrustados en Él, en el cuerpo de Cristo. Somos miembro del cuerpo de Cristo. Porque si no eres miembro del cuerpo de Cristo, sigues siendo niño y no entiendes nada de la justicia divina del Señor. Versículo 14 dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La palabra del Señor es para todo aquel que ha alcanzado madurez. Mientras no alcanzamos madurez en el Señor, no podemos entender los misterios. Siempre vamos a ser como los niños, y esto porque así, y esto porque así, siempre volviendo en el principio, siempre volviendo a crucificar a Cristo, porque esto es lo que dice la palabra del Señor, más abajo. Cada vez que tú vuelves en el principio, sacrificas, dice que sacrificas de nuevo al Cristo. Para los que en uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo aquel quien permanece en la palabra, quien escudriña, quien quiere del Señor, Señor le da. Todo aquel quien busca la verdad, la encontrará. Todo aquel que pide, se le dará. Pero hay que pedir, querido hermano. Hay que querer. Hay que estar por el Evangelio. Porque si vinimos aquí a ver al hermano o a la hermana, no somos por el Evangelio. Si vinimos aquí porque no tenemos que hacer en esta hora en la casa y tenemos 2 horas que
no hay donde matarlas, no estamos en el Evangelio. Nos perdemos el tiempo y no hemos aprendido nada. Cuando siempre ponemos todas las cosas en dudas y no creemos nada, queridos hermanos, somos incrédulos, porque hay muchos de nosotros que son incrédulos a cada cosa. Si no vemos, no creemos. Si no tocamos, como Tomás, si no metemos el dedo, no creemos. El Señor dice: bienaventurado aquel que no ha creído sin ver. Porque nosotros los cristianos, por eso vivimos, por la fe. ¿Y qué es la fe? Algo que no se ve, pero sabemos que está ahí. Sabemos que lo hemos alcanzado ya. En todos los evangelios, queridos hermanos, el Señor, cuando hace el milagro, dice así: mujer, vete, porque por tu fe estás sanada. Levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Levanta y anda, porque tu fe os ha salvado. Y nosotros como cristianos debemos de andar en el camino del Señor por fe, queridos hermanos. En obediencia por fe. Porque todo va junto. En el camino del Señor no podemos tomar partes de lo que el Señor manda y solamente estar en estas partes. No, hay que tomarlo todo. Con el Señor se toma todo o nada. No puedes tomar solo una parte del Evangelio y la otra que no te gusta desecharla. No, porque todo va junto. Para que nosotros lleguemos a ser perfeccionados, debemos de ir a la cruz para poder aprender la obediencia. Por lo tanto, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice la palabra del Señor, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, que la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice Pablo, y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, atentos queridos hermanos, porque es imposible que los que una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que es imposible, queridos hermanos. Si una vez nosotros hemos probado de las bendiciones venideras, ¿qué quiere decir esto? De la salvación. Si una vez hemos conocido lo celestial, si una vez el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, es, dice la palabra del Señor, imposible de que otra vez vayamos al principio, al fundamento del arrepentimiento. Crucificando, dice, de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible, queridos hermanos. Si nosotros hemos probado de las bendiciones del Señor, si fuimos tocados por el Señor, si hemos gustado de sus bendiciones, es imposible que una vez que hemos recaído otra vez ir al arrepentimiento. Es imposible. Y cayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Es imposible, crucificando de nuevo para sí mismo cada vez que ustedes pecan, queridos hermanos, deliberadamente, ustedes sacrifican de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y lo expone a ¿qué? A vituperio. Cada vez que usted cae en desobediencia, usted manda al Señor a la cruz.
Y es triste, queridos hermanos, porque dice la Escritura que siendo ya tantos años ya teníamos que ser maestros. ¿Qué significa esto? Que teníamos que ser ya conocedores de la palabra del Señor. Y no solo conocedores, sino hacedores de la palabra del Señor. Y nosotros todavía no hemos entendido nada. Todavía necesitamos leche. Y si es así que todavía necesitamos leche, dice que no somos partícipes, dice somos inexpertos en la palabra de la justicia. No sabemos nada, no entendemos nada. Por esto podemos ser engañados, por esto podemos ser llevados por otros caminos que no es el camino de Jesucristo. Por esto muchas veces la gente se queda en sitios donde el Señor no está ahí. Pero ellos creen que el Señor está ahí. ¿Por qué? Porque todavía son niños y necesitan de leche. Y no son maduros en el camino del Señor para poder entender el misterio que el Señor ha dejado para nosotros. Que no es solo arrepentimiento, queridos hermanos. Solo arrepentirte no vale. No es suficiente a ir a la cruz. Dice la palabra del Señor que debemos de padecer. ¿Qué significa esto? Padecer por Cristo. ¿Qué significa, queridos hermanos? Para ustedes, ¿qué significa padecer por Cristo? Es negarte a ti mismo. Tomar tu cruz cada día y entonces seguir a Cristo. Negar tus deseos carnales. Dejar el mundo. Negar todos los placeres de este mundo. No el mundo en sí, sino los placeres. Todo lo que no proviene del Señor. ¿A quién no le gustaría estar en una fiesta comiendo y bebiendo? ¿Qué malo hay de eso? Aparentemente no hay nada malo, pero eso no agrada al Señor. ¿Por qué? Porque fuimos llamados ¿a qué? A ser santos. Para ser santos, queridos hermanos, esto significa que tenemos que ser apartados. Apartados para el Señor. En obediencia. Esto es ser santo. Sigue diciendo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibirá bendiciones. ¿Qué quiere decir esto? Porque si nosotros somos fructíferos, queridos hermanos, si la palabra del Señor cae en nosotros, en nuestro corazón, en tierra fértil, Él le dará fruto. Nosotros vamos a ser fructíferos. Todo lo que escuchamos y aprendemos lo vamos a poner en práctica. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Si realmente el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, está en nuestras vidas, debemos de dar frutos. Porque si no, mira lo que dice la palabra del Señor. Pero lo que produce espinos, todo aquel que viene, escucha la palabra del Señor, se goza, pero cuando sale allá afuera, el Satanás viene, quita todo el gozo que has escuchado y usted se olvida del Señor. Cuando vienen las necesidades, cuando vienen los problemas, usted se olvida del Señor. Pero si cae en tierra buena, dice la palabra del Señor, en los evangelios de Lucas, Marcos y de los 4 evangelios, dice dará fruto 100%. Pero lo que produce espinos y abrojos es, dice, reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Todo aquel que no da fruto está condenado. Dice que está próximo a ser maldecida. Está próximo a ser maldecido. Porque ya está condenado. Todo aquel que no da fruto.
será quemado, queridos hermanos. Es triste, pero es así. Y si no lo entendemos, si nosotros nos creemos que somos maduros en la palabra del Señor, pues debemos de andar como tales y dejar ya de quejarnos de una o de otra cosa, sino obedecer lo que está escrito. Nada más se quiere de nosotros, queridos hermanos. Obedecer lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos en cosas mejores, y que pertenecéis a la salvación, aunque hablamos así. Aunque se exhorta, dice Pablo, aunque tiene que hablarlo así, es para que nosotros lleguemos a ser perfectos, para que la palabra haga efecto en nuestras vidas, queridos hermanos. Porque si no hablamos de la manera que el Señor mandó a los discípulos hablar, todo es en vano. Todo es en vano, queridos hermanos. Si disfrazamos la palabra del Señor y las ponemos tan bonitas para poder venderlas al público, no hemos aprendido nada. Vamos a seguir siendo niños necesitados de leche. Pero si nosotros hablamos la verdad de la manera que está escrita, es para exhortarnos, queridos hermanos, primeramente a mí y luego a vosotros. Es para que haga efecto por fin en nuestras vidas y que el cambio sea genuino, que sea verdadero, porque ya está bien. Ya está bien, queridos hermanos. Subamos al monte, como decía el pastor, que se me quedó esta palabra grabada. Subamos al monte. Toma tu cruz de cada día. Pelea, lucha contra todos los deseos que vienen en ti. Todas las incomodidades, lo que proviene del enemigo, porque Él mandará muchas. Porque son últimos tiempos y Él quiere arrastrar. Quiere arrastrar aún con los elegidos, si es posible. Pero si nosotros somos maduros en la palabra del Señor, sabemos cómo guardarnos de tales cosas. Vamos a ver el peligro de lejos y dice la palabra del Señor que podemos evitarlo. Porque si aún se cierra una puerta, el Señor abrirá la ventana para que nosotros podamos salir. Sigue diciendo así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero, dice así, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. No vale, queridos hermanos, lo que hemos hecho ayer. Olvídate de lo que has hecho ayer y ha pasado. Esto ya ha pasado. La palabra del Señor dice que debemos de permanecer fieles hasta el fin. Hasta el fin. Dice, ¿para qué? Para plena certeza de la esperanza. Si no permanecemos fieles hasta el fin, no vamos a ver la plena certeza de la esperanza. No vamos a tener esta plena certeza de la esperanza. Pero uno que se consagra para Dios, uno que se guarda para el Señor, Él tiene la plena certeza de la esperanza, lo que está esperando de las promesas. A fin de que no nos hagamos perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Gloria al Señor. Que no nos hagamos perezosos. ¿Qué quiere decir la palabra, Señor, aquí? Que no nos hagamos perezosos, a fin de que, dice, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Que no seamos perezosos, queridos hermanos, de esperar recoger todo, que los demás nos den todo. Sino nosotros mismos a trabajar. Imitadores.
a ser imitadores como Pablo, como Pedro, como Juan, como Esteban. Ser imitadores. ¿Qué hacían ellos? Trabajaban para el Señor. Predicaban sin parar la palabra del Señor. Sufrían, andaban descalzos, no tenían morada fija donde acostar sus cabezas, golpeados, encarcelados. Y nosotros hoy vemos que hoy la moda del día de hoy es internet, queridos hermanos. Hay muchos ya pastores que no van ni siquiera a las iglesias a predicar, sino se ponen delante de la pantalla, hacen el sermón y ya está. Y con esto ya vale. Sabiendo lo que padecieron los antiguos, para que nosotros el día de hoy tengamos la plena certeza en la esperanza de que estamos esperando. O sea, no es normal, queridos hermanos, lo que está pasando el día de hoy. No hay sufrimiento por la palabra del Señor. A nadie ya no se ofende cuando dicen algo malo del Señor. Se hace que no escucha, pasa por allá y ya está. Y vemos lo que pasaron todos aquellos. Dice que tenemos que ser imitadores. Trabajar como ellos trabajaron. Buscar, escudriñar la palabra del Señor. Esto nos toca a nosotros. No esperar que os la traigan todo hecho, sino vosotros mismos también tenéis que estudiar en casa, queridos hermanos. También tenéis que estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que suben arriba son, ¿cómo eran? Disfrazados de lobos, disfrazados de ovejas. Amén. Que el día de hoy dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos saldrán muchos que engañarán mucha gente, disfrazados, hablando bien, no te preocupes, querido hermano, tú vente así, sigue en tu pecado, estate quieto ahí que el Señor sabe de todo. El Señor sí que sabe de todo, pero tú vas a la perdición. Si no te arrepientes y obedezcas a la palabra del Señor, va a conseguir una casa, vas a la perdición, querido hermano. Vas al fuego. Porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Esto es, queridos hermanos. Nosotros tenemos que esperar con paciencia para poder alcanzar la promesa de Dios. Si hay algo prometido en tu vida, si hay alguna promesa en tu vida, Él llegará. Pero debemos de ser pacientes. Igual que tuvieron la paciencia Pablo, Apolo, todos estos grandes hombres que están mencionados en la Escritura del Señor. Con paciencia alcanzaron la promesa que le fue dada. Igual que Abraham tuvo que esperar la promesa que Dios le había hecho, que tendrá descendientes de él mismo y de su mujer, sabiendo que eran en una edad avanzada y su mujer era estéril. Pero tuvieron la paciencia y vieron la promesa que el Señor juró, porque no había en qué jurar, Señor. Hay dos cosas que el Señor, vamos a verlo un poco más abajo lo que dice, de las dos cosas que el Señor ha puesto. Porque los hombres ciertamente juraron por un mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Cuando nosotros hacemos algo y queremos dar que es verdad, juramos por alguien. Y esto significa que esto es la confirmación de que esto es así. Cuando nosotros juramos muchas veces, no antiguamente, porque ahora intentamos de no hacerlo,
Pero antiguamente nosotros, cuando había cualquier cosa, jurábamos por mis hijos. ¿Por qué? Porque es lo más que adoro, lo máximo. Y cuando jurabas por el hijo, o por la hija, o por los hijos, esto significa que esto es así, no hay más. Pero el Señor no tenía en qué jurar, porque mayor que Él no hay nada. O sea, Él juró en sí mismo. Dice así, mira, por lo cual, queriendo Dios mostrarlas abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las dos cosas que hablo aquí, queridos hermanos, son la promesa y el juramento. Lo que Dios ha prometido, lo vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque Él lo juró. Él juró una promesa que llegará en tu vida y llegará en mi vida. Pero estas promesas, queridos hermanos, llegan a través de que nosotros esperemos con la confianza en la plenitud de lo que Él nos ha prometido. Con la paciencia que Dios ha prometido. Debemos de hacer esta paciencia en nosotros. Pero ¿cómo se alcanza esta paciencia, queridos hermanos? Para que uno sea paciente, para esperar algo que Dios ha prometido en su vida, Él primeramente tiene que ser obediente a la palabra. Primeramente tiene que conocer la palabra. Primeramente tiene que conocer quién es este que ha prometido. Porque si no conocemos a Dios y su Espíritu Santo, entonces no sabemos a qué promesa esperamos. No sabemos quién nos ha prometido lo que tenemos que esperar. Pero si lo conocemos a Él, entonces la cosa toma otro sentido en nuestra vida. Si conocemos quién es, que nos ha prometido su victoria, su vida eterna, entonces todo cambia. Todo cambia, queridos hermanos. Terminamos. La cual tenemos como segura y firme ancla de alma, dice la palabra del Señor, y que planta hasta dentro del velo, penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Amén. Señor es grande, queridos hermanos. Lo vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo ha avanzado, porque hay mucho de qué hablar, como decía en el versículo, ¿no? De esto hay mucho de qué hablar. Tenía 3 mensajes que me dio el Señor ayer en nada. Es su voluntad. Cuando Él quiere darlo, lo da así de repente. Y muchas veces uno quiere estudiar mucho y no llega el mensaje, ¿no? Tienes que ir a un mensaje que has predicado antes y para salir de la situación, ¿no? Pero mi hermano lo confirmó en esta mañana el mensaje que había para hoy. El mensaje que hay para hoy, queridos hermanos, es que debemos de ir a la cruz todos los días. Debemos de aprender que si no subimos al monte, como decía nuestro pastor ayer, imposible agradar a Dios, imposible obedecer a Dios, es imposible alcanzar la misericordia de Dios.